Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de enseñanzas, el testimonio que glorifica a Dios, o también, como le podríamos llamar, cómo ser esos testigos eficaces de Cristo. Y el día de hoy, yo quisiera, con la ayuda del Señor y su palabra, poderles compartir a ustedes la tercera parte de esta enseñanza. Y para esto yo quisiera introducir la tercera parte de la enseñanza, el testimonio que glorifica a Dios o cómo ser testigos eficaces de Cristo, con tres textos que ya son comunes, son familiares para nosotros. El primero está en Isaías, capítulo 43, verso 10. Dice Dios: vosotros, hablando al pueblo de Israel, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Ya vimos cómo Dios, en su soberanía, escogió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento para ser sus testigos, para testificar de su amor, de su misericordia, de su poder, pero también de su santidad. A todo el mundo es conocido entonces. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice así: y este es Jesús, Dios vivo y verdadero, a sus discípulos, ya no al pueblo de Israel, sino a sus discípulos, aunque bien es cierto que eran judíos, que eran del pueblo de Israel, pero ahora eran sus discípulos. Les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos. En la nueva dispensación, en el nuevo pacto, vemos como también Dios se levanta a un pueblo que son sus discípulos, que son los cristianos, que es su iglesia santa, para que le sean testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y gracias a ese testimonio fiel y verdadero de estos santos varones de Dios y de todos aquellos a lo largo de la historia, es que nos ha llegado a nosotros hasta lo último de la tierra la palabra del Señor y el testimonio de un Cristo vivo y de un Cristo verdadero que es Señor y Salvador. Aquí mismo, en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, verso 13 al 16, es el Señor Jesús el que habla también y dice: vosotros sois la sal de la tierra. Aquí es Jesús también hablando a sus discípulos, los que vendrían a conformar posteriormente su iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y dice Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ya hemos visto en las conferencias anteriores, en la primera y segunda parte, que una de las razones por las cuales Dios deja a los cristianos en este mundo después de su conversión es para que ellos puedan ser testigos en este mundo para Dios. Para que las personas vean las buenas obras de los cristianos y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Para que puedan ser testigos de Dios y para que puedan llamar la atención de las multitudes que hoy viven descuidadas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, como hemos estado viendo, tristemente muy poco o nunca piensa acerca de sus pecados o acerca de las cosas eternas, acerca de la vida eterna. Dios también ha dejado a los cristianos en este mundo después de su conversión para que los cristianos seamos testigos para Dios de el carácter verdadero, del carácter de Cristo en los cristianos.
para que las personas que no son convertidas y aún las convertidas vean la diferencia en el carácter y en el destino de aquellos que creen en el Evangelio y de aquellos que tristemente, porque puede suceder y no puede suceder, sucede a diario y por miles de personas, aquellos que lo rechazan. Hemos estado hablando de cómo testificar, de cómo ser testigos fieles y eficaces para Cristo en un mundo necesitado de la palabra de Dios, en un mundo necesitado del Evangelio, de las buenas nuevas, en un mundo necesitado de Cristo. Y hemos visto que la mejor manera de testificar es con la palabra, pero también con el ejemplo. Y ya lo vimos que el cristiano debe testificar en toda ocasión que se le presente, en toda ocasión apropiada, con sus labios, pero principalmente con sus vidas. Ya vimos cómo Pablo aconseja a Timoteo que él sea ejemplo, que sea ejemplo en todo. Los cristianos, decía Carlos Finney, no tienen derecho a quedarse callados, óigalo bien. Es que tengo pena, dicen las personas. ¿Pena de qué? Pena de testificar de tu Salvador, entonces no eres cristiano. Lo estás queriendo hacer en tus fuerzas, no en la fuerza del Espíritu. Te estás viendo a ti mismo o a ti misma. No estás viendo la gloria que puede venir a Dios a través de tu testimonio, con tu vida y con tu boca. Los cristianos no tienen derecho a quedarse callados, decía este hombre de Dios, Carlos Finney. Deben redarguir, deben reprender, deben exhortar con toda paciencia y doctrina. Pero su influencia mayor como testigos es por medio de su ejemplo. Esto es conocido universalmente, decía Carlos Finney. Las acciones hablan más que las palabras, pero cuando las palabras y el ejemplo se usan los dos juntos, causan mayor impacto. ¿Y cómo es que los cristianos debemos de testificar? La palabra de Dios nos dice cómo debemos testificar. Dice que debemos testificar con una urgencia y con una pasión, como si creyeran que el alma es inmortal, o dando por hecho primeramente que el alma es inmortal, como si creyeran, porque los cristianos realmente creemos eso, que la muerte no es el fin de la existencia, sino la entrada a un estado eterno que no cambia, en un lugar de gozo o en un lugar de tormento eterno, en un cielo eterno o en un infierno eterno, o lago de fuego y azufre, como le quieras llamar. Ya vimos en la primera parte de esta enseñanza que también los cristianos deben testificar en contra de la vanidad, de lo vano, que es las cosas de este mundo. Y no solo en contra de la vanidad, sino también en contra de la insatisfacción que producen las cosas de este mundo. Jesús fue el gran ejemplo de que se debía de predicar y de testificar esto al mundo. Él mismo dijo, ¿de qué le sirve al hombre? ¿Y de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Ya Blas Pascal nos los decía, el hombre tiene un vacío del tamaño de Dios, que no puede ser llenado. No puede ser llenado con nada de este mundo, sino solamente con Dios. ¿Qué otra cosa debemos testificar los cristianos a este mundo necesitado de un Salvador? Vimos que una tercera cosa que hay que testificar es respecto a la culpa de los pecadores y a la realidad del infierno. Los cristianos estamos bajo la solemne, óigalo bien, bajo la solemne obligación. Esto no es algo que pueda ser opcional. Los cristianos estamos bajo la solemne obligación de advertir a los pecadores de su terrible condición y de exhortarlos a huir de la ira venidera, aferrándose a la vida eterna que solamente es en Cristo Jesús. Los pecadores deben saber cuál es su verdadera condición. Los pecadores deben estar claros que no hay nada bueno en ellos, nada, absolutamente nada bueno en ellos. Ahora sí, óigalo bien, aquí sí se aplica al hombre pecador, a la mujer pecadora, al que no se ha convertido, a la que no se ha convertido a Cristo. Aquí sí se aplica Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno, no hay justo ni aun uno. Ningún ser humano puede ser justificado por sus obras. Ningún ser humano puede ser justificado por su grupo religioso. Ningún ser humano puede ser justificado por su denominación. Ningún ser humano puede ser justificado por su pastor o líder. Solamente puede ser justificado por aquel medio que dejó Dios el Padre. Y su palabra nos dice que no hay otro nombre bajo los cielos en que podamos ser salvos.
No hay otro nombre bajo los cielos en que podamos ser salvos, que ¿cuál nombre? El de Cristo Jesús, óigalo bien, que en Cristo Jesús. Él es nuestro mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Y si usted no es justificado, declarado absuelto por lo que Cristo hizo al morir en la cruz y por su resurrección, ni usted ni yo somos justos delante de Dios. Ni usted ni yo somos perdonados de nuestros pecados. Y eso es algo que el pecador debe de saber. Al pecador se le debe testificar que tan pronto como la ley, la palabra de Dios lo confronta de su condición de pecador, tan pronto como la palabra de Dios le confronta con sus pecados por nombre, tan pronto como la palabra de Dios lo deja sin excusa, tan pronto como la palabra de Dios lo deja sin justificación, entonces en ese momento el pecador debe reconocerse como alguien que está culpable, como alguien que es culpable y como alguien que está condenado por Dios. Así de sencillo. Condenado por Dios a causa de sus pecados. Además de eso, debe de reconocer que esa condenación es justa. ¿Por qué? Porque no hay mayor maldad, no hay mayor pecado que pecar contra el amor de los amores, que pecar contra Cristo Jesús, que pecar contra Dios que solo le ha amado, que solo ha procurado su bien. Y eso es algo que el pecador debe tener claro. El pecador debe de tener claro en este punto que no valen reformas parciales. Muy frecuentemente me encuentro con personas que vienen a este lugar o escuchan una de estas enseñanzas y son confrontadas por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a traer convicción a sus vidas por medio de la palabra que escuchan. Y las personas se dan cuenta de su verdadero estado espiritual, de su verdadero estado de condenación, de su verdadero estado de enemistad para con Dios. Sí. Y empiezan a dejar pecados y eso hace que se vean mejores a sí mismos, eso hace que se vean mejores a sí mismas, eso hace que su conciencia no les esté acusando o que Dios no les esté acusando por medio de su conciencia tan frecuente como antes. Y tristemente, lejos de seguir adelante hacia Cristo crucificado para alcanzar el perdón de los pecados, tristemente se confían, tristemente bajan la guardia, tristemente se acomodan. ¿Por qué? Porque se ven mejor que antes. Porque algunas personas tristemente también cometen el error de decirles, qué bien te veo, ya no haces esto, ya no haces lo otro, ¿cómo has cambiado? Y la persona empieza a verse bien y le gusta esa imagen. Además su conciencia ya no le acusa tan frecuentemente y además no ha tenido que dejar su pecado favorito. No ha tenido que dejar ese pecado que va guardando al último, óigalo bien, ese pecado que se resiste a dejar, como aquel joven rico que todo lo había guardado desde su juventud, ¿se acuerdan? Pero le hacía falta una cosa. ¿Qué era? Era avaro. Amaba el dinero. Aquel joven rico que todas las cosas las había guardado desde su juventud y se vanagloriaba delante de Jesús, el Dios vivo y verdadero, decirle, todo lo he guardado. Y Jesús dice que mirándole, llamó y le dijo, una cosa te hace falta. Hay un pecado que vas guardando ahí. Hay un pecado que tienes bien escondidito y tú lo sabes. Amas las riquezas. Le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El dinero de lo que obtengas, de todo lo que vendas, dáselo a los pobres y sígueme. Dice la palabra de Dios que este hombre se fue ¿cómo? Se fue alegre a vender todo lo que tenía, porque quería seguir a Cristo. Quería ser un discípulo verdadero de Cristo. ¿O qué nos dice la palabra de Dios? Dice que se fue muy triste. ¿Por qué? Se había estado delante de la presencia del Dios vivo y verdadero. El Dios vivo y verdadero le había dicho lo que necesitaba hacer este hombre. Su pregunta había sido contestada puntualmente. Y Jesús no le dice, vete, ya no te quiero ver más porque eres un amador de las riquezas. No, Jesús le dice, vete, arrepiéntete de tu pecado, da frutos dignos de arrepentimiento, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego sígueme. Jesús le había dejado la puerta abierta del discipulado. Jesús le había dejado la puerta abierta para que después que hiciera esas diligencias que Jesús le mandaba hacer, regresara con Cristo y fuera su discípulo. ¿Pero por qué se fue muy triste? Porque amaba ese pecado tanto. Tristemente hay personas hoy en día que escuchan la palabra de Dios y son confrontadas y van haciendo cambios y cada vez se van viendo mejor ellos, la conciencia les acusa cada vez menos porque van dejando pecados ahí, se van esforzando en sus fuerzas y la gente los ve mejor y se los dice y se sienten bien. Además de ello,
No tienen que dejar ese pecado favorito, ese pecado que tanto llevan ahí escondido, como si Jesús no lo mirara, como si Jesús no lo viera. Y Jesús viene y mirándole les ama y les dice, deja ese pecado. Pero las personas se resisten y creen que ya están mejor con Dios, creen que ahí la llevan, creen que van de gane, creen que ya están con una puerta en el cielo, con un pie en el cielo. ¿Por qué han hecho esos cambios? No. Es necesario testificarle al pecador de su condición de pecador. Está todo mal, todo mal, todo mal. No hay nada bueno. Cambió, sí cambió, pero no hay nada bueno. ¿Por qué? Porque el corazón no ha cambiado. El corazón no ha sido regenerado. No ha habido un arrepentimiento, no ha habido una fe en Cristo Jesús para salvación, no ha habido una conversión, no ha habido una regeneración por medio del Espíritu, no ha habido un nuevo nacimiento y el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice Jesús. ¿Qué más hay que testificar a los pecadores? Hay que testificarles a los pecadores acerca del amor de Cristo, de cómo Jesús, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque vio un mundo perdido, un mundo pecador, porque vio a ese pecador, a esa pecadora, aún siendo enemigo de Dios, siendo enemiga de Dios. Le vio y tuvo compasión de él y tuvo compasión de ella y dejó el cielo y dejó la gloria, cosa nunca vista, cosa nunca vista. Yo quiero decirte que cuando llegaban los cristianos ahí a las tierras de los gentiles, cuando llegaron a todas las tierras de los gentiles predicando el evangelio y les predicaban de este Dios que se hizo hombre siendo Dios, de este Dios que es Jesús, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Por qué? Porque vio nuestras almas como valiosas, porque nos vio camino al infierno, camino a la perdición, justamente. Pero Él nos vio y Él, en su infinito amor y misericordia, vino a este mundo a morir por nosotros, para que tuviéramos una oportunidad, para que tuviéramos una esperanza. Cuando estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, ¿sabes qué hacían los gentiles, los paganos? Se impresionaban grandemente, porque ellos como paganos adoraban otros dioses, adoraban a Artemisa, adoraban a Zeus y a muchos otros dioses, dioses crueles, dioses vengadores, dioses de muerte, no de vida, dioses de destrucción, no de esperanza, dioses que demandaban aún la vida misma de sus súbditos. Cuando este Dios era un Dios de amor, era un Dios de esperanza, y era un Dios que se había dado. Ellos no podían entender cómo este Dios vivo y verdadero que predicaban los cristianos se había dado por amor a los paganos, por amor a los pecadores, por amor a los que solo le ofendían, para que los pecadores con un corazón contrito y humillado pudiesen acercarse a Jesús y recibir perdón, tal y como estaban pecadores. Es necesario testificar a los pecadores acerca de esta cuarta verdad, el amor de Cristo. Y eso lo vimos en la primera enseñanza. Es necesario decirle a los pecadores que tal como están de pecadores, deben de venir a Cristo. Que no traten de reformarse. Ay, Señor, qué pecador, qué pecadora, qué horrible que me veo. Voy a empezar a cambiar, Señor, y de aquí unos 3 meses que haya cambiado algo, Señor, voy a venir aquí delante de ti y voy a suplicarte misericordia. Te voy a confesar mis pecados, pero ya no tanto, Señor, porque voy a haber dejado un montón. Ya no tantos pecados, Señor, porque qué vergüenza, Señor. Qué vergüenza, cómo he vivido. ¿Cuántos pecados me traes tú a la mente, Señor? Ay, qué horrible, Señor. Pero no, Señor, te prometo que los voy a ir dejando poco a poco. Y cuando haya dejado el 50% de los pecados, voy a venir delante de ti, para no verme tan pecador, tan malo, tan mala. Además, Señor, quizás por haber dejado el 50% de los pecados, ya encuentre misericordia de ti. No. Mira, como dice un canto tradicional, tal como soy de pecador, sin más confianza que en qué, que en tu amor, ya que me llamas a venir, Cordero de Dios, heme aquí. Hay que decirle al pecador que tiene que venir tal como está, pecador, culpable, reconociéndose perdido, pero que el gran amor de Jesús está dispuesto a lavar, a perdonar todo pecado. Hablábamos en la segunda enseñanza que estas 4 verdades que se estudiaron en la primera enseñanza, estas 4 verdades espirituales, nos recuerdan las 4 verdades espirituales del plan de salvación que ha sido presentado a millones de personas, incluyéndole a usted e incluyéndome a mí. Un plan de salvación que finaliza con una oración de aceptar a Cristo o la oración del pecador o del penitente. Pero tristemente tengo que decirle, porque así ocurrió en mi vida y así ha ocurrido en la vida de millones también, sin una conversión a Dios.
sin una conversión a Dios. Y oración sin conversión es igual a condenación. Oración del pecador, oración de aceptar a Cristo sin una conversión es igual a condenación. Si no hay una conversión, es decir, un volverse de para venir hacia, si no hay una oración más una conversión, que no es más que darle la espalda al diablo voluntariamente y consciente, por amor a Dios, que darle la espalda al pecado voluntariamente y de manera consciente, por amor a Dios, que darle la espalda al mundo voluntariamente y de manera consciente y por amor a Dios, que no es otra cosa más que darle la espalda aún al yo, a nuestra voluntad, a nuestros deseos. Totalmente, incondicionalmente, voluntariamente por amor a Dios. Y si no hay un venir a Cristo para perdón de nuestros pecados, no hay salvación. La conversión que implica dejar algo para venir a, implica arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento es el dejar eso, el darle la espalda a eso. Y la fe es el venir a, la fe en Cristo, la confianza en Cristo. Esos dos elementos de la conversión, arrepentimiento y fe, y confianza en Jesús, en Jesucristo, el Salvador, lo que Él hizo en la cruz y en su resurrección. Si no hay esa conversión, no hay perdón, no hay salvación, no hay regeneración, no hay nuevo nacimiento. Lo único que hay es condenación. Y nos preocupa, y es la razón por la cual estamos impartiendo estas enseñanzas. Nos preocupa que millones de personas están haciendo la oración, pero no hay conversión. ¿Por qué? Porque algo debe de estar faltando en este plan de salvación. Algo debe de estar faltando en este plan de salvación que los cristianos estamos obligados. No podemos ni debemos callar. Es una urgente necesidad decirlo. ¿Y qué es esto que está faltando? Bueno, primeramente, ya lo vimos en la enseñanza anterior, la necesidad de una conversión que nos lleva a una santificación. La necesidad de convertirnos a Dios, además de hacer la oración, y eso nos lleva a ser santos. Cuando la persona se convierte a Dios, la persona es perdonada por Dios, pero también es santificada por Dios, porque Cristo Jesús es ¿qué? Es nuestra justificación, pero también es nuestra ¿qué? Santificación. Ya vimos en la enseñanza anterior que el mismo que salva, que es Jesús, es el mismo que santifica. La misma fuente de salvación que es Jesús es nuestra misma fuente de justificación. Ya vimos que no se puede ser salvo sin ser santo. Ya vimos eso, no se puede ser salvo sin ser santo. Si una persona dice que es salva por la gracia de Dios, pero continúa practicando el pecado, esa persona no está viviendo en un estado de santificación práctica en su vida diaria. Esa persona está practicando el pecado y la palabra de Dios nos dice en 1 Juan 3:8 que el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. Es del diablo, así de sencillo. O sea, no hay vuelta de hoja. El que practica el pecado es del diablo. Dice la palabra de Dios que para eso vino el Hijo de Dios. Para eso vino Jesús. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para salvarnos. Pero también para darnos libertad de la esclavitud del pecado. Para darnos libertad del poder que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Para qué? Para que el cristiano viva una vida recta. Para que el cristiano viva una vida santa. Viva una vida agradable a Dios. O eres salvo y santo en Cristo y por Cristo, o no eres salvo. Así de sencillo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Para resumir, dice, pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. A santificación. Y ahí mismo también nos dice la palabra de Dios, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahí en 1 Tesalonicenses 4, 2 y 3, lo puedes buscar en casa. La palabra santificación, ya lo vimos en nuestra enseñanza anterior, significa hacer santos, significa consagrar, significa apartar o separar algo o alguien del mundo y del pecado para tener íntima comunión con Dios y servirle.
La voluntad de Dios es tu santificación y la mía. El llamado que Dios nos hace es a santificación. Jesús, dice su palabra, nos ha dejado sus pisadas, sus huellas. ¿Para qué? Para que andemos en ellas, en esta tierra. Hay que decirle al pecador que hay un Dios que quiere perdonarle, hay un Dios santo. Ese Dios misericordioso, ya lo vimos, es un Dios santo. Por tanto, el pecador, una vez que se convierte, una vez que es perdonado, hay que decirle que tiene que vivir una vida santa. Y eso implica apartarse de muchas cosas. Ahora entendemos por qué Jesús dijo que había que calcular los gastos. Cuando leemos las primeras 4 verdades espirituales del plan de salvación, la persona se pregunta, bueno, ¿y qué gasto tengo que calcular? Si aquí todo está fácil. Entonces, ¿por qué Jesús en el Evangelio según San Lucas, cuando nos habla de la vida del discipulado, cuando nos habla del costo de ser discípulo de Cristo, por medio de la gracia, por medio de la fe que es en Cristo Jesús, nos habla de que hay que calcular los gastos, de que hay que sentarse a calcular los gastos? Porque el apóstol Pablo inclusive le dice a los filipenses que todas aquellas cosas que él estimaba como ganancia, ahora las había estimado o las estimaba como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo había perdido? Podemos ver en la vida de este hombre santo, de este hombre de Dios, el apóstol Pablo, que él había tenido que renunciar a muchas cosas que había vivido en su vida pasada, en su vida de religioso hipócrita, perdido, condenado al infierno eterno, y él había tenido que renunciar a esas cosas que él consideraba que para él eran ganancia, pero que llegado el momento de su conversión, tiene que hacerlas a un lado, tiene que renunciar por amor de Cristo. O es el amor de Cristo, o es todo esto. Vemos que hay que calcular gastos. Vemos que sí hay que calcular gastos. Y estas son las verdades que queremos añadir a ese plan de salvación para ser testigos eficaces de Cristo, para que las almas realmente puedan convertirse a Dios y entonces estas conversiones traigan gloria a Dios, el único que debe de llevarse toda la honra y toda la gloria cuando un alma se convierte, porque Él es el que inicia todo ese plan de salvación desde el principio hasta el fin, por medio de su Espíritu Santo en la vida del pecador. Y Él es el que nos mantiene en esa vida de rectitud. Por tanto, la honra y la gloria debe de ser para Dios, única y exclusivamente para Dios. ¿Y qué es lo que tenemos entonces que agregarle a ese plan de salvación hecho por los hombres? Pues no tenemos nada que agregarle a la Biblia, porque ya todo está escrito, dice Apocalipsis, y hay de aquel que le quita o le añade. Pero al plan de salvación, a las 4 verdades del plan de salvación, tenemos que añadirle ciertamente que hay mucho gozo en ser cristiano, pero también hay que añadirle la necesidad de que al momento de la conversión, de la regeneración, se inicie una vida de santidad. Y esa vida de santidad es una vida de muerte al yo, es una vida de renuncia voluntaria al pecado, y ya lo vimos con la ayuda de Dios. Es algo que no se puede hacer en nuestras fuerzas, ya lo vimos, no se puede hacer en nuestras fuerzas. Se logra única y exclusivamente por la gracia de Dios a partir del momento de la salvación, cuando Dios, por medio de Jesucristo y su obra expiatoria en la cruz, y al resucitar quiere decir expiatoria, esa obra expiatoria, por medio de esa obra de Jesús, nos da la libertad. Nos da la libertad de la esclavitud del pecado. Nos da la libertad del poder del pecado. Y luego, por medio de ese poder que Él nos otorga, que Él otorga a los cristianos, por el Espíritu Santo que viene a morar en cada cristiano, en cada cristiana, cuando se convierte. Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, dijo Pablo a un grupo de personas. Pero también, no solamente por la gracia de Dios al momento de la salvación, del perdón, no solamente por ese favor de Dios, que también es gracia de Dios, ese favor de Dios al darnos su Espíritu Santo para que venga a morar en nosotros y para que Él nos dé ese poder, esa fortaleza para vencer el pecado, la tentación, sino también porque el cristiano aborrece el pecado, óigalo bien. El cristiano ya no ama el pecado, ya no se deleita en el pecado, aborrece el pecado. ¿Y por qué razón? Si antes lo amaba. Porque Dios le ha hecho consciente como parte de esa convicción de pecado. Dios lo ha hecho consciente de las consecuencias terribles que el pecado provoca en su vida y en la vida de los demás, pero sobre todo las consecuencias terribles que el pecado provoca en la vida y en la persona de Dios. A Dios le duele su corazón cuando sus criaturas pecan contra Él. Y más cuando alguien que ha sido lavado con su sangre, con la sangre de su Hijo amado Jesús, peca contra Él.
Por eso el cristiano no quiere pecar. Por eso el cristiano hace uso de los medios de gracia que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para mantenerse apartado de la práctica de pecado. Por eso el cristiano clama a Dios en el momento de la tentación. Y Dios le escucha y Dios le guarda. Por tanto, decía un escritor cristiano, por lo tanto, el cristiano no tiene por qué, ni debe. El cristiano no tiene por qué, ni debe pecar. Dios ha dado todo para guardarle, todo para guardarle. Esto es lo que vimos en la primera y segunda parte. Hoy vamos a ver la tercera parte. ¿Qué otra cosa más es necesario testificar a los pecadores, a los impíos, para que se conviertan a Cristo y para que esa conversión glorifique a Cristo? ¿Qué más debemos de testificar? Algo que no podemos callar, que es una urgente necesidad, que estamos obligados de testificar a los pecadores, además de lo que ya hemos visto. Estamos obligados a testificar de la necesidad, óigalo bien, de la necesidad de negarse a sí mismos y tomar la cruz. Ciertamente no es un mensaje muy popular. Ciertamente, lo repito, no es un mensaje muy popular. A las personas en su egoísmo no les gusta que les hablen de negarse a sí mismos y de tomar la cruz. ¿Cómo que negarme a mí mismo y tomar la cruz? Oiga, pero si yo ando buscando a Dios para que me quite esta cruz que tengo usted. Oiga, si yo ando buscando a Dios para que me dé el gozo y la paz del Señor. Oiga, ¿cómo es eso de negarme a mí mismo? Si yo ando buscando a Dios para que me dé. Si yo ando buscando a Dios porque necesito que me prospere, necesito esto, necesito lo otro. Oiga, espéreme, ciertamente estoy en el lugar equivocado. Piensan muchas personas cuando se les habla de la negación y de la cruz. Ciertamente, dicen muchas personas, estoy en el lugar equivocado, y se van a otros lugares a escuchar lo que quieren oír. Usted es un hijo del rey, usted es un bendecido, usted solo tiene que reclamar y Dios se lo va a cumplir. ¿Usted quiere un carro de esa manera? Bueno, usted visualice el carro que quiere, del color que lo quiere por fuera. ¿Cómo quiere el interior? ¿Lo quiere con los asientos con piel de cuero? ¿Cómo quiere el color de los asientos? Etcétera, etcétera. ¿Cómo quiere esa casa? Visualícela. ¿Con cuántos cuartos la quiere? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está la gente visualizando. Y luego ahí está la gente pactando para eso. Una y otra vez. Pero nunca obtienen nada. Cristo Jesús no vino para hacerte rico. Cristo Jesús no vino para hacerme rico. Cristo Jesús vino para salvarte a ti y para salvarme a mí. ¿Sabes dónde te va a dar una mansión? Una mansión en el cielo, mira, aquí, mira, pues si estás rentando, gloria a Dios, tienes como pagar, si eres dueño, gloria a Dios, ya pagaste. Pero tu mansión va a ser en el cielo, mi mansión va a ser en el cielo. Ahí es donde tenemos que tener nuestra mirada puesta. Qué triste que las personas rechazan el mensaje de la negación. Yo no sé si tú sabes que después del mensaje de la salvación, que después del mensaje que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, este es el segundo mensaje que más podemos ver en la Biblia de manera continua. El segundo mensaje, la segunda verdad que Dios está interesado en hacerte entender a ti es esta: la necesidad de negarte a ti mismo, la necesidad de negarte a ti misma y de tomar tu cruz cada día y seguirle. Así de sencillo. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Y qué es negarse a uno mismo? ¿Qué es negarse a uno mismo? Te voy a leer lo que un hombre de Dios escribió hace aproximadamente unos 50 años. Este hombre dice: negar el yo significa renunciar voluntariamente a todo pretendido derecho a planificar o a escoger y a reconocer el señorío de Cristo en todas las áreas de tu vida, de una vez y para siempre. Negar el yo significa renunciar voluntariamente a todo pretendido derecho a planificar o a escoger por ti mismo y a reconocer el señorío de Cristo en todas las áreas de tu vida, de una vez y para siempre. ¿Te guste o no te guste? ¿Qué interpretación más clara? Hace 50 años se pensaba esto. Ahora ha cambiado. Por eso tomo las palabras de este hombre, un hombre de Dios de hace 50 años. Tomar la cruz, dice esta misma persona. Tomar la cruz significa escoger deliberadamente
la clase de vida que Jesús vivió. Esto involucra la oposición de seres queridos. Sí, Jesús dijo, y los enemigos del hombre serán ¿quiénes? Los de su propia casa. ¿De qué te asustas? El vituperio del mundo. ¿De qué te asustas? Jesús le dijo a sus discípulos, el mundo os va a aborrecer. ¿Por qué? Porque no sois el mundo. No sois el mundo. Abandonar familia y casa y tierras y las comodidades de esta vida, si Dios así lo requiere, para ir a extender su reino. Si Dios así te llama, para extender su reino. Una total dependencia de Dios. Aquí no cabe la soberbia. No, mira, si necesitas un problema, búscame, yo te lo resuelvo. No, espérame, ahí no cabe la soberbia. Ahí la persona es pobre y humilde de espíritu. Dice, Señor, tú eres la vid, yo soy el pámpano y separado de ti, nada. ¿Y nada es qué? Nada, 100%. Nada puedo hacer. Una total dependencia de Dios. Ya no es, mira, lo voy a hacer como yo pienso, Señor, como yo creo. No, como dice mi marido, como dice mi esposa, no. ¿Qué dices tú, Señor? Saulo de Tarso lo entendió en el momento de su conversión. ¿Qué fue lo que le dijo a Dios ahí temblando y temeroso? Señor, Curios, el dueño absoluto de mi vida. Señor, ¿qué quieres que? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo lo entendió Saulo desde el primer momento de su conversión? Esto debemos testificarlo a los pecadores. Tienen que entender la necesidad desde el primer momento de su conversión de una vida caracterizada por la negación y la cruz. Por eso ves que hay muchos que aceptan a Cristo, ¿verdad? Pero hay muy pocos que se convierten a Cristo. Hay muchos que hacen la oración, pero hay tan pocos que se convierten. Y tristemente solo hacen oración sin conversión, y eso no es salvación. ¿Qué más implica tomar la cruz? Decía este hombre hace 50 años. Mira el modo de pensar de hace 50 años. Decía, tomar la cruz es obediencia a la conducción del Espíritu Santo. Lo cual tiene mucho que ver con reconocer el señorío de Jesús en todas las áreas de tu vida. Es una obediencia total a la conducción del Espíritu Santo. Es lo que el apóstol Pablo decía, andar en el Espíritu. Eso es. Andar en el Espíritu no es ahí andar como muchos que dicen que los toma la unción y cuando van por la calle la gente que pasa alrededor se cae. Andar en el Espíritu es una sola cosa, obediencia a la conducción del Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué más implica? Muchas veces implica no solo la oposición de seres queridos, sino también un camino de soledad. Óyelo bien. ¿Por qué? Porque tu vida santa, tu vida agradable a Dios va a ser un aguijón para las conciencias de los que están en pecado. Y ellos no van a querer estar cerca de ti. No van a querer verte. No van a querer verte. ¿Por qué? Porque su vida va a ser un aguijón para sus conciencias. Y te van a ir dejando. Mira, si eres cristiano, o si tú dices que eres cristiano o cristiana, pero eres muy popular entre tu familia que no se ha convertido a Cristo, y eres muy popular entre tus compañeros y compañeras de trabajo que no se han convertido a Cristo, preocúpate. Ah, sí, preocúpate. Porque no es lo que la Biblia dice que va a vivir un cristiano. La Biblia dice el mundo te va a aborrecer. Y cuando dice aborrecer va a crujir los dientes en contra tuya. Mira, te van a decir, ¡ay, hola! Y por dentro van a estar hirviendo en contra tuya. Porque son hipócritas. No solo eso, este hombre de Dios, cuyo nombre te voy a mencionar, por lo que te voy a decir ahorita, se llama William MacDonald. Este hombre inclusive hizo un comentario del Antiguo y Nuevo Testamento muy interesante, muy bueno. Dice que vas a proclamar un mensaje impopular, el mensaje de la cruz, el mensaje de la negación, el mensaje de la santidad, no es muy popular. No es muy popular. Si fuera popular, aquí no cabríamos acá. Aquí creo yo que por este lugar han desfilado, a lo largo de estos 10, 12 años, han desfilado aproximadamente unas 3,000 personas, sin lugar a equivocarme. Hoy estás aquí, espero que sigas. Pero cuando estés allá en otro lugar, acuérdate de lo que dije. Han desfilado casi 3,000 personas. Ahorita tú dirás, ¿cómo que han desfilado 3,000 personas? ¿Y por qué no se quedaron? Cuando estés en otro lugar, tristemente, ¿verdad? Acuérdate de lo que dije y dirás, ya entendí. Es que no me gustó el mensaje. No me gustó el mensaje de la cruz. No me gustó el mensaje de la negación. Sí, a este lugar, aquí han pasado, mira, miles de personas. Si se hubieran quedado porque el mensaje fuera popular, ya no cabríamos aquí. Ciertamente. Pero Dios a través del mensaje impopular ha usado... ¿Cómo se llama esa cosa que usan los albañiles para separar la arena de la piedra gruesa? ¿Cómo se llama? Un tamiz. La palabra de Dios ha sido un tamiz y ha ido dejando a la gente que valora la palabra de Dios, que no ve al hombre,
que no ven a su servidor, sino que ven la palabra de Dios. Y que escudriñen la palabra como los de Berea para ver si esto es así. Para ver si esto es así. Pero déjame decirte que negarte a ti mismo y tomar la cruz va a implicar la proclamación de un mensaje que no va a ser muy popular. Y por tanto vas a tener ataques. Y este hombre William MacDonald aún dice ataques organizados de parte de guías religiosos establecidos. Bueno, ¿y de qué nos asustamos? Si ¿quiénes crucificaron a Cristo? ¿Los publicanos? ¿Fue el jefe de los publicanos de Jerusalén el que vio amenazado su negocio y fue y reunió a todos los publicanos de toda la región de Judea y de Samaria y fueron a crucificar a Cristo? No, ¿quiénes lo crucificaron literalmente? O sea, ¿quiénes le montaron un juicio falso? ¿Quiénes lo llevaron ante Pilato? ¿Quiénes lo acusaron? ¿Quiénes clamaban crucifícalo, crucifícalo? Las autoridades religiosas, el sumo sacerdote de la época y los otros anteriores, ¿verdad? Por eso dicen los sumos sacerdotes, los escribas, que eran autoridades religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Las autoridades religiosas lo mataron. Fueron los que fueron a instigar a todo el pueblo que gritara, crucifícale, crucifícale. ¿Qué más? Dirás tú, ¿a poco hay más? Ya con lo que dijo no me está gustando. Bueno, dice, sufrimiento por causa de la justicia. Sufrimiento por causa de la justicia. Usted va a decir, ay, pero ¿cómo así? Bueno, Mateo 5 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira, el cristiano cuando se convierte entiende una cosa que veremos más adelante, que es necesario entender. O sea, el pecador también tiene que entender esto. Porque cuando oye esto, el pecador egoísta dice, no, pues ni me tiro. Pero cuando veamos todo lo que hay que testificar, vamos a ver, en el último punto que estudiemos de cómo testificar eficazmente, o el testimonio que trae gloria a Dios, que se le debe presentar al pecador el que es peregrino en esta tierra. De modo que cuando se convierte y empieza a padecer esa persecución por causa de la justicia, la persona inmediatamente se llena de gozo y de paz. No porque sea masoquista, no porque le gusta que lo persigan, no, sino porque ya se le fue testificado desde antes que él o ella eran peregrinos en esta tierra, que su morada estaba en los cielos por toda una eternidad, y lo más que iban a vivir aquí eran 40 años más, 50 años más, suponte que vivan 80 años más con persecución, bueno, ¿y qué es 80 años más comparado con millones de millones de millones de millones de años en la eternidad? Y el cristiano dice, como decía el apóstol Pablo, ¿esta qué? Esta leve tribulación momentánea. ¿Por qué Pablo se atrevía a decir esta leve tribulación momentánea? Mira, no porque le gustasen las tribulaciones, no porque anduviese preguntando, oiga, en esta ciudad, ¿a dónde apedrean a los cristianos? Mire, vaya a tal barrio, póngase a predicar y lo van a apedrear. Ahorita voy para allá, no se preocupe, gracias. No, para nada. Para nada, era un hombre muy sensato, muy cuerdo. Pero yo te voy a decir una cosa, si había que predicar a Cristo y había que padecer por Cristo, lo hacía. ¿Y por qué se gozaba? Porque decía, no hombre, estar con Cristo es mucho mejor, decía. Estar con Cristo es mucho mejor. Yo sé que me muero y me voy con Cristo y vivir con Él toda una eternidad es mucho mejor. El pecador tiene que saber que en el momento de su conversión comienza una vida de santidad y una vida de negación y de tomar la cruz, que implica sufrimiento por causa de la justicia. ¿Que implica calumnia? Sí, implica calumnia. Ah, claro, sí, ni lo dudes. ¿Qué nos decían de Jesús? Que era que expulsaba a los demonios, ¿por quién? Por Belcebú. Y no llegaron a decirle un día que era samaritano y que tenía demonio. Oye, si a Jesús le dijeron eso, ¿qué no van a decirle al cristiano? Y todo esto hay que decírselo al pecador, para que se siente a calcular los gastos. Porque luego, fruto de una emoción, o porque luego, fruto de su conveniencia, porque les prometen cielo sin cruz, las personas dicen, ah, no, hombre, yo acepto a Cristo, ¿cómo no? Pero luego a los 4 días andan dando ahí un pésimo testimonio. A los 4 días, 5 días ya andan en su vida de pecado, ya andan practicando el pecado. Lo primero que la gente dice es, y no era cristiano, pues. Y no es que me habían dicho que se había convertido a Cristo, para nada. Hay que explicarle a la gente que va a haber sufrimiento por causa de la justicia, calumnia y oprobio, y aún derramar la vida por otros, como sucede en muchos países musulmanes o que han sido comunistas o son comunistas actualmente. Pero en nuestro país, que no nos matan por ser cristianos, la muerte al yo y la muerte al mundo cada día. ¿Y cómo duele esto a muchos? ¿Sabías tú que muchas personas están tan claros de la verdad que si yo le digo, pase aquí, mire, termine la prédica usted, la terminarían muy bien?
O que le diga, el próximo domingo usted va a hablar acerca del plan de salvación. Lo haría también. Va a hablar de arrepentimiento, fe, conversión, santidad, etcétera. Lo harían también, porque lo tienen todo aquí, pero no aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no les baja de aquí a acá? Como la moneda de la rocola que la echan y ¡pluc! Cae abajo y suena la música. ¿Por qué no baja de aquí a acá? Para que brote el amor espontáneo a Cristo y la conversión. ¿Por qué? Por esto último, muerte al mundo. O sea, ¿usted me está diciendo que yo voy a morir a todo esto del mundo que me genera placer? Sí. ¿Y que voy a tener que morir de un solo? Sí. No, me gusta más en el otro lugar, hombre. Ahí en el otro lugar me dicen que es poco a poco. En el otro lugar me dicen que es por áreas. En el otro lugar me dicen que soy cristiano, que voy al cielo, aunque vivo en fornicación, aunque vivo en adulterio, aunque todavía miento, aunque todavía codicio, aunque todavía me exaspero tanto con la gente que la gente ya no me aguanta, pero bueno, aunque todavía fumo. Hay gente que es cristiana y se sale del culto a echarse su cigarrito y se vuelve a meter, sí, y luego pues van a tomar un privilegio, por cierto, después de que se fuman su cigarrito se vuelven a meter. El hermano Juancito, por favor, el del cigarrito, sí, ese, pase. El hermano va a hacer la oración final de despedida del culto. Así de sencillo, así sucede, se ríen porque saben que es cierto, ¿verdad? Por eso se ríen, ¿verdad? Porque saben que es cierto. Sí es cierto. La muerte al mundo y la muerte al yo. La muerte al yo. El querer hacer su voluntad. Yo quiero decirle que el pecador tiene que saber, óigalo bien, tiene que saber de esa negación como parte de la vida cristiana, como tiene que saber de la santidad, así como tiene que saber del perdón suficiente, óigalo bien, en Cristo Jesús, como tiene que estar seguro el pecador, que el día que él se arrepienta y venga a Jesús, confesando sus pecados, con un corazón contrito y humillado, y suplicando perdón, Jesús le perdona todos, óigalo bien, todos sus pecados, porque en Él hay perdón suficiente, hay gracia abundante para todos los pecadores. Así también el pecador tiene que saber de la necesidad de una vida de santidad desde el momento que se convierte, y de una vida de negación, de una vida de renuncia voluntaria y continua al yo. Tiene que entender que el cristianismo no es un conjunto de ideas a las cuales damos aprobación intelectual. Mucha gente cree que es cristiana porque domina la doctrina. No, el cristianismo no es un grupo de doctrinas o un grupo de ideas a las cuales tú dices amén. El cristianismo no es primariamente un código moral. No es un código moral. Aunque en el cristianismo hay leyes, claro que hay leyes. El apóstol Pablo decía, yo no estoy sin ley. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Estoy bajo la ley de ¿quién? Bajo la ley de Cristo. Y si tú crees que la ley de Cristo es bajo el estándar de la ley de Moisés, nomás léete Mateo 1, donde Cristo va más allá de la ley de Moisés. Oíste que fue dicho, dice Jesús, no matarás, porque el que matare será culpable de juicio. Y la gente dice, amén. Esa es la ley de Moisés. Ahí está Jesús citando la ley de Moisés. Pero ¿qué más dice Cristo? ¿Qué dice la ley de Cristo? Mas yo os digo que el que se enoja, el que aborrece a su hermano, es culpable de juicio. Igual que el que mata. Si tú crees que porque estás bajo el nuevo pacto, bajo la ley de Cristo, ya puedes hacer muchas cosas, porque estamos bajo la gracia. Mira, decía Pablo, no estando yo sin ley, decía, sino bajo la ley de Cristo. Mira la ley de Cristo. Bajo la ley del antiguo pacto te decía, mate y eres culpable de juicio. Bajo la ley de Cristo te dice, ya te enojaste, ya aborreces a la persona, se puso el sol sobre tu enojo, te airaste y pecaste, ya lo mataste. Eres tan culpable como si lo mataste ante Dios. Y más vale que no te mueras sin arrepentirte, porque si te vas al juicio, igual te va a condenar a ti, que aborreciste, que te enojaste, sin arrepentirte y sin pedir perdón a Dios, que el que mató sin arrepentirse y sin pedir perdón a Dios. Oíste que fue dicho, dice, no cometerás adulterio. ¿Sí o no? Antiguo Testamento, ley moral de Dios, 10 mandamientos. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice la ley de Cristo? Mas yo os digo que el que ¿qué? Que el que mira a una mujer, o sea, que el que la codicia con sus ojos, ¿ya qué? Ya adulteró. Ciertamente, el cristianismo
no está sin ley. Porque hay gente antinomiana, sin ley, que cree que nada más hay que aceptar a Cristo como su Salvador personal, sin conversión, y no hay ley. No, hombre, ya estamos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque hoy en día no les testifican de la necesidad de conversión, de la necesidad de dar la espalda a todo lo que ya vimos para venir a Cristo para perdón. No les testifican de la necesidad de santidad, no les testifican de la necesidad de santidad, no les testifican la necesidad de negación, haciendo de la gracia ¿qué? Libertinaje. ¡Qué triste! Hoy en día, al no estar testificando estas cosas, no solo no se está testificando eficazmente, no solo no hay un testimonio que trae almas a los pies de Cristo para honra y gloria de Dios, sino que se está haciendo de la gracia un libertinaje. Se está haciendo de la gracia un libertinaje. Y las personas piensan que pueden vivir como se les viene en gana. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, hermano. Ahora estamos ¿bajo qué? Bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, hermano. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, hermano? Ya no estamos bajo la ley. ¿Estamos bajo qué? Bajo la gracia. Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. En Tito dice la palabra de Dios que la gracia misma nos enseña ¿a qué? A que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo ¿cómo? Sobria, justa y ¿qué? Y piadosamente. Tito capítulo 2 verso 11, porque la gracia de Dios, dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, oye bien, renunciando, negándote, está hablando de una negación, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente y santamente. Aquí la gracia de Dios nos enseña dos verdades que el pecador debe de saber. Desde el momento de su conversión se inicia una vida de renuncia y una vida de ¿qué? Y una vida de ¿qué? Santidad. Una vida de santidad. ¿Y todo esto bajo qué? Bajo la gracia. Bajo el nuevo pacto de ¿qué? Bajo el nuevo pacto de la gracia. Qué triste es aquellos que han convertido la gracia en libertinaje y están enviando a millones de millones al infierno. A mí también me estaban enviando al infierno. Y con Biblia en la mano. Pero como me convenía. Como me convenía. Déjeme decirle que el cristianismo no está sin normas, sin leyes, pero no es primariamente un compendio de normas o leyes con las cuales estamos de acuerdo y decimos amén. El cristianismo tampoco es principalmente una lista de pautas éticas a las cuales nos adherimos. El cristianismo, óigalo bien, es una vida, tampoco es una religión, es una vida que ha sido crucificada en Cristo. El cristianismo es una vida que ha sido crucificada en Cristo. Dejémosles la religión y los asuntos de la religión con todo respeto a los católicos, a los evangélicos, a los testigos de Jehová, a los mormones, a los adventistas, a todos ellos dejémosles los asuntos de la religión. El cristianismo no tiene nada que ver con religión, con sistemas religiosos humanos. Y cuando hablo de religión me refiero no a la manera como el hombre se trata de tener una relación personal con su Dios o adorar a su Dios y Señor y Salvador, sino un sistema humano creado por los hombres, para el servicio de los hombres y no para el servicio de Dios. Óigalo bien, el cristianismo es una vida que ha sido crucificada con Cristo. Y un hombre de Dios dice lo siguiente: ser cristiano, óigalo bien, ser cristiano es una experiencia definida en la cual se renuncia a la vida propia y luego se pone la confianza en Cristo y en su obra perfecta. Lo voy a leer.
Ser cristiano es una experiencia definida, es una experiencia clara. La persona sabe cuándo y cómo ocurrió su conversión. Ser cristiano es una experiencia definida en la cual se renuncia a la vida propia y luego se pone la confianza en Cristo y en su obra perfecta. Para todo aquel que está así dispuesto a renunciar al diablo y a todo pecado y que escoge el ser injertado en Cristo, el Espíritu Santo llevará a cabo esta obra de injertación, liberándolo de la vid falsa, de Satanás y los falsos profetas y uniéndole a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Este escritor continúa diciendo, en la naturaleza, cuando tiene lugar un injerto, el pámpano lleva siempre el fruto de acuerdo al árbol del cual ha sido tomado. Y lo repito, en la naturaleza, en lo que sucede a nuestro alrededor, cuando se lleva a cabo un injerto en una planta, el pámpano que se injertó lleva siempre el fruto de acuerdo al árbol del cual ha sido injertado, más bien. De acuerdo al árbol en que ha sido injertado. Pero en la experiencia espiritual, al suceder esto por medio de la cruz, se lleva a cabo un milagro y el pámpano empieza a llevar el fruto de acuerdo al tronco en que ha sido injertado igualmente. Es por ello que vemos la necesidad absoluta, óigalo bien, la necesidad absoluta, y lo repito de nuevo, la necesidad absoluta de una experiencia real de la crucifixión, es decir, de la muerte al yo, a menos que se desee continuar produciendo el viejo fruto de la vida que se centra en el yo. A menos que se desee continuar produciendo el viejo fruto de la vida que se centra en el yo. Y este hombre, cuyo nombre es T.A. Hegre, este hombre dice, esto explica la carnalidad en la iglesia. Esto explica la carnalidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque son tantos los que marchan alrededor de la cruz en vez de ir a través de la cruz para dar en realidad muerte a la vida del yo, para dar en realidad muerte a la vida del yo. Cuando a un pecador se le dice esto, además de que Cristo le ama, aunque no ama su pecado, además de que Cristo quiere darle vida en abundancia por medio del perdón, y cuando se le dice que hay que vivir una vida consagrada, una vida santa, una vida de negación, entonces se va a sentar. ¿A qué? A calcular los gastos. Y si la persona deja de verse a sí mismo o a sí misma para ver todo aquello que Cristo ha hecho por él o por ella, desde el momento que dejó el cielo y dejó la gloria, esta persona definitivamente va a escoger a Cristo y va a dar una puñalada al yo, va a dar muerte a la vida del yo en ese momento y cada día. ¿De qué otra cosa hay necesidad de testificar a los pecadores para que en realidad sea un testimonio que glorifique a Dios, un testimonio eficaz? Hay que predicarles, hay que testificarles de la necesidad de vivir en el mundo, pero separados del mundo. La necesidad de vivir en el mundo, pero separados del mundo. Déjeme decirle que Cristo Jesús nos dice, para que no nos quede ninguna duda, que los cristianos y el mundo no tienen nada que ver. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 19, es Jesús hablando a sus discípulos. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Pero qué dice aquí? Pero porque no sois del mundo,
Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Jesús deja claro, el Dios vivo y verdadero hecho hombre deja claro que el cristiano no es del mundo. Y el pecador, antes de convertirse, tiene que tener claro que no debe ser parte de este mundo. Y cuando hablamos del mundo, no estamos hablando de la creación, del universo creado por Dios, sino de un sistema corrupto que ni ama ni teme a Dios, porque ha puesto al hombre y sus placeres como el centro de él. El mundo tiene al hombre y no a Dios como el centro. El mundo tiene la manera de pensar egoísta, la manera de sentir egoísta y la manera de vivir egoísta, y no la manera de pensar, de sentir y de vivir de Dios y que Dios manda como el centro de su sistema. Cuando hablamos del mundo estamos hablando de esto. Dice, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 14, cuando Jesús está orando por sus discípulos, vuelve a repetir esta verdad. Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 14, dice, yo les he dado tu palabra. Es Jesús hablando con el Padre. Padre, yo les he dado tu palabra. ¿A quién? A mis discípulos. Y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si realmente eres cristiano, eres cristiana, y tu maestro es Jesús, que no es del mundo, tú tampoco eres del mundo. Pero esto es necesario decírselo a las personas, para que cuando se conviertan puedan decir, como el apóstol Pablo en su carta a los de Galacia, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cuando un pecador o una pecadora se convierten a Cristo, saben en ese mismo momento, porque el Espíritu Santo les recuerda el testimonio que se les dio con respecto al mundo, que ellos están en el mundo. Jesús dijo, no los pido, Padre, no te pido que los saques de este mundo para que sean luz, para que sean sal, sino que los guardes del mal. El cristiano tiene que vivir en este mundo para ser sal de esta tierra, para ser luz del mundo, pero no viene a formar parte de este mundo. Y la persona, cuando se le ha testificado eso en su vida de pecado y se convierte, inmediatamente le es recordado por el Espíritu Santo todo aquello que se le habló acerca de su relación con este mundo que aborrece a Dios, a su Cristo, a su ungido y a los cristianos. De modo que esta persona, al igual que el apóstol Pablo, puede decir, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así de claro, así de sencillo. Carlos Grandison Finney decía, los cristianos deben mostrar con su ejemplo, óigalo bien, lo que es la caminata cristiana. El apóstol Pablo mismo nos da testimonio de ello cuando en Filipenses capítulo 4, verso 9 nos dice las siguientes palabras. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, ¿y qué? ¿Y qué dice aquí? Y visteis en mí. ¿Qué dice aquí? Esto haced. No pongan sus ojos en mí, pongan sus ojos en Cristo, no. Dice Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, ¿y qué dice aquí? Y visteis en mí. ¿Esto qué? Esto haced. Lo que aprendisteis de mis enseñanzas, lo que aprendisteis en mis cartas, lo que recibisteis por fe como revelación de Dios, lo que oísteis de mi enseñanza y la enseñanza de mis colaboradores. Sí. Lo que visteis, dice, lo que visteis en mí mientras estuve entre vosotros, eso haced. Eso tómalo como regla de vuestra fe y de vuestra vida práctica. El cristiano debe de ¿qué? Debe de testificar con su vida
lo que es vivir una vida cristiana y lo que es esa separación entre él y el mundo. Alguien dijo, si el mejor sermón es una vida santa, Pablo era un gran predicador. Si el mejor sermón es una vida santa, Pablo era un gran predicador. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10, mira lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10, vosotros sois testigos, ¿y quién? Y Dios también, ¿de qué? De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Está hablando Pablo de qué? Está hablando de santidad, justicia, ser irreprensible. ¿Y cómo se logra eso? Se logra convirtiéndose a Dios, viviendo una vida de santidad, viviendo una vida de negación y viviendo una vida de tomar la cruz cada día y viviendo una vida de separación con este mundo. Solo así se logra. ¿En el poder de quién? En el poder del Espíritu Santo. Porque en nuestras fuerzas ni te tires. En tus fuerzas ni te tires. Ni te tires. Estudiando un poco al respecto, me llamó mucho la atención lo que el señor Vine comenta en su diccionario, tomando la información del nuevo diccionario conciso de la Biblia en el apartado de ser testigos. Y dice así, la iglesia en la ausencia del Señor Jesús es el instrumento, óigalo bien, la iglesia en ausencia del Señor Jesús es el instrumento del testimonio de Cristo. Por lo que los cristianos deberían en toda su vida y conducta ser verdaderos testigos del Cristo que ha sido rechazado. Por lo que los cristianos deberían ser en toda su vida y conducta verdaderos testigos del Cristo que ha sido rechazado. El testimonio de la iglesia queda caracterizado desde el principio, óigalo bien, desde la iglesia de los hechos por, primero, separación del mundo. Segundo, dedicación a los intereses del Señor Jesús en la tierra. Tercero, fidelidad a la verdad, es decir, a la palabra de Dios. Cuarto, una conducta moral intachable. Y quinto, como columna y baluarte de la verdad, por todo aquello que pertenece a la piedad. Lo repito, el testimonio de la iglesia, de los cristianos, queda caracterizado por, primero, separación del mundo. Segundo, dedicación a los intereses del Señor Jesús aquí en la tierra, para extender su reino. Segundo es esto. Tercero, fidelidad a la verdad, a la palabra de Dios. Cuarto, una conducta moral intachable. Y quinto, columna y baluarte de la verdad, es decir, defensa de la verdad por todo aquello que pertenece a la piedad. Tú dirás, qué exagerados. No, este es el estándar de Dios. Y es momento que por amor al pecador levantemos el estándar de Dios. Es momento que por amor al pecador levantemos el estándar de Dios, que ha sido tumbado. Y no desde ahorita, desde hace muchísimo tiempo. Y te lo voy a demostrar citando las palabras de Carlos Finney, dichas en 1850, para que veas cómo se ha venido rebajando el estándar cristiano. Y dice así, los cristianos, dice Carlos Finney, deben mostrar con su ejemplo lo que es la caminata cristiana. Esta es la más poderosa predicación. Es lo que muestra a los pecadores la gran diferencia entre ellos y los cristianos. Y continúa diciendo el señor Finney, muchos creen que pueden hacer que la gente acepte mejor la verdad de la Biblia bajando la doctrina a las normas de los hombres. Y lo voy a leer de nuevo. Muchos creen que pueden hacer que la gente acepte mejor la verdad de la Biblia bajando la doctrina a las normas de los hombres. Como si cuando más acercaras la doctrina al mundo, más fácil la aceptara el mundo. Esto está tan lejos de la verdad, dice el señor Finney, como el polo norte lo está del polo sur. Pero es siempre la premisa de los cristianos
entre comillas, carnales y mundanos. Y creen que están demostrando una sabiduría maravillosa al esforzarse tanto para no espantar a la gente por la severidad y la santidad del Evangelio. Dice Finney, como si cuanto más acercaras la doctrina al mundo, más fácil el mundo pues iba a convertir a Cristo por esta doctrina. Y dice, esto es mentira, esto es falso, está tan lejos de la verdad como el polo norte lo está del polo sur. Sí, y es una premisa de aquellos cristianos, entre comillas, cristianos que no son cristianos, son carnales y mundanos, y creen que están demostrando una sabiduría maravillosa al esforzarse tanto para no espantar a la gente por la severidad y la santidad del Evangelio. Esto fue dicho en 1850. ¿Cuántos años han pasado? Y sigue sucediendo lo mismo. Y continúa diciendo el señor Carlos Finney, dice, ellos, estos cristianos entre comillas, que no lo son, argumentas que si tú le muestras a la gente que se requiere un cambio tan grande en sus vidas, las vas a asustar para siempre. Lo leo de nuevo. Ellos, hablando de los falsos cristianos, argumentan que si tú le muestras a la gente que se requiere un cambio tan grande en sus vidas, las vas a asustar para siempre. Y dice el señor Finney, al inicio, esto parece razonable, pero no es verdad. Si se permite que los que dicen ser cristianos vivan de esta manera relajada y fácil, los pecadores que se comparan a ellos dirán, por lo que puedo ver, estoy casi bien, o al menos muy cerca de lo correcto. Así que es imposible que Dios me mande al infierno por las pequeñas diferencias entre estos cristianos y yo. Carlos Finney habla de una trampa que hay para el pecador, de que se predique un evangelio adulterado y no el que Cristo dijo, no el que Cristo dijo que se predicase, este evangelio. Cuando se predica un evangelio adulterado, da como fruto no conversiones. Y cuando no hay conversión, lo que sucede es la misma vida del yo gobernando a esa persona, solo que mejorada por fuera. Y eso lo veo muy comúnmente en la consejería familiar. Yo no sé si ustedes saben que estamos coordinando un programa de esperanza para la familia y tenemos varios programas en muchas radios en el país. En HRBC, La Voz Evangélica, lo tenemos también los domingos a las 4 de la tarde. Escúchalo. Es de interés para los padres de familia y para los hijos. A raíz de que se transmite ese programa en La Voz Evangélica, recibimos llamadas de personas evangélicas, de personas cristianas. Y la consulta número 1 es problemas con su cónyuge, con su esposo. Y la consulta número 2 es problemas con los hijos. Y cuando yo puedo oír el testimonio de la persona, cómo habla de su esposo, obviamente que ese testimonio debe de ser corroborado con la palabra del esposo, porque dice la palabra de Dios, ¿juzga acaso nuestra ley a alguien si primero no lo escucha? Cuando escuchamos lo que se nos dice de ese varón que es evangélico, que aceptó a Cristo, que se congrega en una denominación, o sea, parece increíble que te estén diciendo eso. Porque lo que te están diciendo es terrible. Y tristemente cuando se comprueba con el esposo, 80% de lo que la esposa dijo es cierto, tristemente. Y cuando la señora termina de hablar con lágrimas en sus ojos, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo que le digo? Ay, mamá, a ti te dieron gato por liebre. Te dieron cristiano y no era cristiano. Te dieron gato por liebre en la iglesia. No, hombre, con el que te casaron nunca ha sido cristiano, nunca ha sido convertido. Ese no es el carácter de un convertido, ese no es el testimonio de un convertido, para nada. Pero qué triste es que hoy en día estemos señalando a personas como cristianas porque han hecho una oración de aceptar a Cristo sin conversión, óigalo bien, sin conversión, que no han muerto a sí mismas. Personas que no han muerto al yo, personas que siguen gobernando su vida, personas que siguen viviendo para satisfacer los deseos de los ojos, para satisfacer los deseos de la carne y la vanagloria y la vida, pero que les llaman cristianos y los tienen como cristianos y les dan privilegios como cristianos.
Y el pecador cuando los ve y ve su vida mundana, dice lo que el señor Finney afirma. Qué terrible es cuando se le permite a los que dicen ser cristianos vivir de esta manera mundana, vivir de esta manera relajada y fácil. ¿Por qué? Porque los pecadores inmediatamente se van a comparar con ellos, se van a comparar con ellas. Van a comparar sus pecados con los pecados de ellos. Van a comparar su práctica de pecado con la práctica de pecado de los que dicen ser cristianos. Van a comparar su carácter con el carácter de los que dicen ser cristianos. ¿Y qué van a decir? ¡Wow! Por lo que puedo ver, comparando mi vida de pecado con la de este cristiano que tiene privilegios en la iglesia, por lo que puedo ver, estoy casi bien. Solo me falta un poquito nada más. Quizás ese poquito sea pasar al frente y ponerme de rodillas y hacer la oración de aceptar a Cristo, que es lo único que no he hecho. Pero fuera de eso, ese cristiano y yo, dicen las personas, estamos iguales. Es más, hay muchos pecadores que al compararse con muchos cristianos, ven que su vida está mucho mejor. ¿Sí? Quizás por su carácter natural son más apacibles, son más tranquilos, tienen un poco más de dominio propio, no son dados a la mentira, no son dados a las malas palabras, y ven a la otra persona que dice ser cristiana, que es un alacrán ahí. Personas que dicen ser cristianas, que son dados a la mentira, son dados a la codicia, son dados a los celos, son dados a los pleitos, son dados a la envidia, son dados a la vanidad, son dados al amor del mundo y las cosas del mundo. Y dicen los pecadores, no hombre, yo hasta estoy mejor que este cristiano. Si este se muere y dice que se va para el cielo, yo también me muero y me voy para el cielo. ¿Por qué Dios va a aceptar a este cristiano, a esta cristiana en el cielo, y a mí no, si aún mi vida, puesta al trasluz de la de él, está mucho mejor? ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo lo que estamos viviendo! Así que es imposible que Dios me mande al infierno, dicen estos pecadores, por esas pequeñas diferencias entre estos cristianos y yo. Dice el señor Finney, el verdadero camino es mostrar, es testificar acerca del gran contraste entre el cristiano y el mundo. O si no, nunca vas a hacer sentir a los pecadores la necesidad de un cambio. Y es que hoy en día, donde hay tanto conocimiento de la palabra de Dios, pero hay tan poca vivencia cristiana, hay tan poco testimonio de vida cristiana, nada pone más en evidencia, óyelo bien, nada pone más en evidencia lo que está errado o equivocado que poner a la par algo que es correcto. Y me recordaba yo acerca de algo que me sucedió hace mucho tiempo. Había una pared que tenía una leve inclinación, pero muy leve inclinación, que a los ojos del ser humano no se notaba. Pero cuando tú tomabas un nivel, no sé si ustedes saben lo que es un nivel, es un aparatito, ¿verdad?, que tiene en medio agua con una burbuja. Y cuando esa burbuja está en el centro de ese cristal donde está guardado el líquido, quiere decir que ahí está rectecito, derechito a nivel. Y bueno, en la construcción, el albañil, el maestro de obra, el arquitecto, el ingeniero, generalmente hace uso de un nivel para ver si esa pared, ese muro o lo que sea que se está levantando, ¿verdad?, derechito. Y lo que hacen es que colocan un nivel a la par y ven la burbuja hacia donde se desplaza en el líquido que está contenido en el cristal. De esa manera tú puedes notar aún las más mínimas inclinaciones que al ojo del hombre pasan desapercibidas. Igual debe ser en la vida de los cristianos. Igual los cristianos debemos de ser con nuestro testimonio como ese nivel. De modo que aquellas personas que dicen ser cristianas, que dicen que no están tan mal, que dicen que están casi bien, que dicen que están muy cerca de lo correcto, que creen que es imposible que Dios los mande al infierno por esas pequeñas diferencias entre ellos y los cristianos, puedan ver
que realmente están mal. Cuando una persona que no es cristiana, pero está engañada, ve el testimonio de vida de un cristiano verdadero, de una cristiana verdadera, ese testimonio de vida le sirve como ¿qué? Como un nivel a su par, que le va a abrir los ojos, que le va a mostrar que no está en rectitud, óigalo bien, que por más que crea que está caminando en rectitud, no está en rectitud. Y que ese más mínimo desnivel le va a impedir entrar por la puerta angosta que lleva a la vida eterna. Y es que ese es el peligro. Cuando el albañil no nota, no percibe ante sus ojos que el muro o la pared está llevando un mínimo desnivel hasta que se le coloca el nivel a la par, lo peor que puede pasar es que el maestro de obra o el ingeniero le diga, ¿sabe qué? Hay que botarla. Y de 1 metro para arriba hay que volver a levantar de nuevo, porque de 1 metro para arriba se nos estaba yendo mal. O de la segunda línea de ladrillo se nos estaba yendo mal. Es lo peor que puede pasar. Pero cuando no hay un cristiano verdadero junto a una persona que dice ser cristiana, que está engañada, testificándole con su vida acerca de la santidad, acerca de la negación, acerca de la necesidad de vivir una vida apartada de este sistema perverso del mundo, la persona va a seguir. Y va a seguir con esa inclinación que cada vez se va a hacer mayor y mayor y mayor y mayor, hasta que un día llegue a la condenación eterna. ¿Cuán importante es entonces que los cristianos testifiquemos con nuestra boca, pero con nuestras vidas de todo esto, y podamos ser como ese nivel, para que los que están engañados puedan ver aún el más mínimo desnivel que hay en ellos, ¿sí? La más mínima inclinación que hay en ellos, porque aquí la consecuencia es más grave. ¿Sabe cuál es? Van a querer entrar por la puerta estrecha, la puerta angosta, y no van a poder. No van a poder, porque hay una inclinación en ellos. Hay una falta de rectitud, hay una desviación, y esa desviación les impide entrar por la puerta angosta, y se van a perder. Ah, sí, por la puerta ancha entran con toda la desviación del mundo, pero por la puerta angosta no van a entrar. Qué importante es testificar a los pecadores la necesidad de negarse a sí mismos y de tomar la cruz, pero también la necesidad de vivir por encima de este mundo, de vivir por encima de lo que el mundo manda, de lo que el mundo ordena. Y para terminar, quiero concluir con las palabras del señor Carlos Finney, un hombre grandemente usado por Dios en ese segundo gran avivamiento de Estados Unidos en 1850. Un hombre que fue el instrumento de Dios para la salvación de casi 500,000 almas. Y el 85% se dice de esos convertidos llegaron hasta el fin en Cristo. Este hombre, que vale la pena ser escuchado, dice, si los cristianos tratan de acomodar el cristianismo a la forma mundana de vida de los hombres, la salvación de la humanidad será imposible. Si los cristianos, los testigos, óigalo bien, los testigos de Dios, los instrumentos de Dios para llevar la palabra que es poder de Dios para salvación, tratan de acomodar el cristianismo a la forma mundana de vida de los hombres, la salvación de la humanidad será imposible. ¿Le predicaron a usted esto? A mí no. Pero gracias a Dios que un día Dios tomó control de esto y se encargó de que yo conociese estas verdades. Hoy usted las está conociendo. Además de las 4 verdades espirituales del plan de salvación, está conociendo ya 4 verdades más, que espero le estén abriendo los ojos y le estén llevando a meditar. Si realmente usted se convirtió en ese día que hace algunos meses o algunos años aceptó a Jesús como su Salvador personal, o nada más fue una oración sin conversión, que es igual a seguir igual de condenado, a seguir igual de perdido que cuando estaba al principio, antes de hacer la oración. Demos gracias a Dios, porque Él ha sido bueno y nos va guiando paso a paso de cómo testificar eficazmente para Cristo, de cómo dar un testimonio que glorifique a Dios, pero también paso a paso
le va abriendo a usted sus ojos para mostrarle cuál es su verdadera condición. El propósito de Dios a través de estas enseñanzas es dos: a los cristianos, hacerlos testigos eficaces; a los que aún no se han convertido, presentarles el plan de salvación completo. Quiera Dios que hayan obreros eficaces de Cristo, y quiera Dios que hayan personas que se conviertan después de escuchar el plan de salvación completo, después de todas estas enseñanzas. Te damos gracias, Señor, nuevamente, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de servirte en tu reino. ¿Quiénes éramos, Señor, para que nos perdonaras? Pero nos perdonaste. ¿Quiénes éramos, Señor, para que nos usaras como tus testigos? Pero nos has llamado a hacerlo. Señor, capacítanos como tus testigos, pero también abre los ojos, abre el entendimiento de aquellas personas que están viviendo engañadas, de aquellas personas que tienen una desviación, aquellas personas que tienen una inclinación porque aún no se han convertido y que no van a entrar por la puerta angosta, Señor, que lleva a la vida eterna, a menos que sean honestos con ellos mismos, consigo mismos y con Dios, y puedan aprovechar esta oportunidad que tú les das a través de escuchar el plan de salvación completo, para salvación de sus almas, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén.